vamos a ver generalidades de la hipertensión. Entonces, hipertensión se refiere obviamente a un aumento de la presión, y podemos hablar de hipertensión pulmonar, en donde nos referimos a un aumento de la presión en la arteria pulmonar, o podemos hablar de hipertensión sistémica. Aquí pues estamos hablando de la circulación sistémica. Casi siempre que decimos hipertensión, pues nos referimos a la hipertensión sistémica. Vamos a ver cuáles son los factores de riesgo para tener hipertensión. Factores de riesgo van a ser los modificables y los no modificables. Vamos a ver primero los factores de riesgo no modificables, o sea, los que estamos con ellos o no hay nada que podamos hacer para modificar los factores de riesgo no modificables. Factores de riesgo no modificables, este es la raza. Uno no puede hacer nada pues con la raza, ni con el sexo, ni con la edad. ¿Ya? Estos son los... ni con la historia familiar. Estos son factores de riesgo no modificables. La raza, esto es, tienen más riesgo de desarrollar hipertensión, los que tienen descendencia de África, luego los de descendencia de Asia, y los de descendencia como los caucásicos están entre los dos. Entonces, descendencia de África, luego caucásicos, y luego descendencia de Asia. Este es el orden en donde tienen más riesgo de desarrollar hipertensión. Sexo, generalmente los hombres tienen más riesgo de desarrollar hipertensión. Edad, obviamente mientras más avanza la edad, más riesgo de desarrollar hipertensión. Y la historia familiar, si tenemos personas que tienen historia familiar de desarrollar hipertensión, tienen más riesgo de que ellos también desarrollen hipertensión. Estos son factores de riesgo no modificables. Factores de riesgo modificables, esto es disminución de, o que el paciente no haga actividad física, Este es un factor de riesgo modificable. Otro, el aumento del peso, o sea, obesidad. Otra, el fumar. Diabetes mellitus. Pues con la diabetes mellitus uno ya no tiene mucho que hacer, pero puede prevenir llegar a tener diabetes mellitus en algunos casos. Por ejemplo, si hay diabetes mellitus tipo 2, se puede prevenir con que el paciente haga actividad física. Ya si hay diabetes mellitus tipo 1, pues no. Entonces, esta la voy a poner aquí y aquí. Diabetes mellitus. Y lo otro es una dieta alta en sal. Más o menos estos son los factores de riesgo más importantes para desarrollar hipertensión. Estos son los factores de riesgo modificables y no modificables. Hipertensión sistémica la vamos a definir como mayor a 140 milímetros de mercurio la presión sistólica, y la presión diastólica como mayor a 90 milímetros de mercurio. Más o menos hay normas, siempre las normas van cambiando, pero como regla general, si es mayor a 140 milímetros de mercurio la presión sistólica, hipertensión. O si es mayor a 90 milímetros de mercurio la presión diastólica, hipertensión. Rápidamente recordemos lo normal. Lo normal es tener una presión sistólica de menos de 120 milímetros de mercurio, y presión menor a 80 milímetros de mercurio la presión diastólica. Esto es lo normal. Consideramos hipertensión mayor a 140 o mayor a 90 como regla general. Entonces tenemos hipertensión primaria y secundaria. Hipertensión primaria, esta es la que tiene causa desconocida, no se conoce la etiología. Causa desconocida, y es la más común. O sea, casi siempre nunca sabemos cuál es la causa por la cual el paciente tiene hipertensión. Aunque le demos tratamiento, generalmente no se sabe por qué el paciente tiene hipertensión. Y esa es la primaria, en donde no se sabe o se desconoce la etiología. Y la otra es la hipertensión secundaria. En donde aquí sí conocemos o sí se sabe por qué el paciente tiene hipertensión, pero esto ya lo vamos a ver en el siguiente video. En el siguiente video vamos a ver hipertensión secundaria, o sea, las causas conocidas por las cuales podemos tener hipertensión, como puede ser, por ejemplo, una estenosis de la arteria renal o una cosa así, pero eso lo vemos en los siguientes videos. Entonces, hipertensión es un aumento de la presión, ya sea en la circulación pulmonar o en la circulación sistémica. Para decir que un paciente tiene hipertensión sistémica, es que la presión sistólica sea mayor a 140 milímetros de mercurio, que la presión diastólica sea mayor a 90 milímetros de mercurio. Lo normal en presión sistémica es menor a 120, 80. 120 sistólica, 80 diastólica.
Factores de riesgo los dividimos en los factores de riesgos modificables y los no modificables. Los no modificables es la raza, tienen más riesgos los que tienen descendencia de África, luego los caucásicos y luego los de descendencia de Asia. Tienen más riesgos los hombres, obviamente la edad, la historia familiar y diabetes mellitus si no hay nada que hacer con ella. Factores modificables es actividad física, si no hacen actividad física es riesgo, si fuman es riesgo, si los pacientes consumen cosas que tengan mucha sal, o sea, una dieta alta en sal, es riesgo. Y el peso, pues también es modificable. Y diabetes mellitus podemos tratar de prevenir llegar a tener diabetes mellitus. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.